Buenas tardes, mi nombre es Irlanda Naval Campos López y mi compañero José Fuentes Andrade. Y el día de hoy vamos a presentar un corto podcast de acuerdo a la información que nosotros comprendimos de el texto, la evaluación de la comprensión lectora. Bueno, pues vamos a tomar varios puntos y vamos a tratar de desglosarlos de acuerdo a lo que nosotros comprendimos y hemos entendido del texto. Antes que nada, evaluar la comprensión lectora no es precisamente simple e independiente, sino que tiene correlación con el vocabulario y las capacidades de razonamiento general. Claro, y como ha mencionado muchísimas veces Auswell, la relación de los conocimientos previos con los conocimientos nuevos es muy importante, ya que nos ayuda a organizar mejor la información. Entonces, nosotros al leer un texto lo relacionamos con lo que ya sabemos y podemos darle una interpretación, nos da más coherencia a la forma de leer. Sí, entonces podemos hablar de diversos puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar la comprensión lectora. Bueno, pues una forma muy importante es el conocimiento y el empleo de las señales existentes en un texto. Cuando hablamos de este punto nos referimos a la forma en que el lector o la lectora afronta y entiende el texto. El autor no siempre suele ser demasiado explícito o detallista a la forma de redactar, ¿no? Entonces el lector tiene que interpretar la información y utilizar lo que anteriormente ha leído para relacionarlo con lo que está leyendo y comprender mejor el texto. Y pues una forma de evaluar eso es, por ejemplo, dándole al lector en varios textos y que pues nos vaya dando su interpretación o lo que entiende de cada uno de ellos. De esta forma podemos ver qué tan bien o qué tanto identifica en un texto. Claro, también con la evaluación directa de la percepción del lector, de las intenciones y planes del autor, ya que aquí puede haber comprendido de forma diferente las ideas o intenciones del autor. Y inclusive puede resultar bastante interesante y curioso, como a pesar de que dos lectores o el autor y el lector estén leyendo lo mismo, pues tengan diferentes interpretaciones de lo que están leyendo, ¿no? Pues una palabra, una coma, un punto, lo que sea puede cambiar totalmente el significado del texto que leen. Aunque fíjate que a veces también hay que saber ignorar ciertas ideas del texto o señales para que mantenga su idea original, como cuando tienes que leer específicamente unos puntos en el texto. Entonces solo toma lo relacionado a esos puntos, así como a cada alumno le dan el mismo texto, pero cada uno tiene que prestar atención a conceptos diferentes. Y tienes razón, tenemos que saber ignorar ideas en un texto. Tal vez sí, toda la información en un texto es buena y útil, pero no toda es la que realmente necesitamos saber en cierto momento, ¿no? A veces es necesario a los alumnos dividir los temas, de que cada uno investigue un objetivo específico o un concepto específico dentro de un texto, para que puedan enfocarse exactamente en esa idea o concepto y para eso necesitan ignorar todo lo demás que esté dentro de la lectura. Y también puede suceder que los libros o el tipo de texto que se les ofrece al niño no estén adaptados para él, o no es precisamente el niño, ¿no? Sino el alumno de cualquier nivel educativo, ¿no? No puedes ponerle a un alumno de universidad cuentos, así como tampoco vas a ponerle a un alumno de kinder o primaria en ensayos, ¿no? Pues porque cada uno tiene un cierto nivel de comprensión a cuyo texto debemos adaptar a ellos. Claro, a veces incluso hay barreras como el idioma, que al momento de traducir el texto o tratar de leerlo podría ser que no lo comprendamos bien, o las expresiones o forma de escribir del autor sea muy diferente a otros libros que hemos leído o a cómo acostumbramos a relatar nosotros. Podemos hacer el tipo de preguntas de verdadero o falso de Anderson y Freebody para saber si realmente el lector entendió algo del texto. Así es, y ni siquiera sé si a ti te ha pasado también que cuando lees un texto, pues pierdes un momento el hilo, como que ya no recuerdas lo que estabas leyendo anteriormente, cuál era la idea de lo que estabas leyendo. Entonces pues lees automáticamente y pues ya no estás comprendiendo, sino que solo estás las palabras, ¿no? Pero pues no estás comprendiendo la idea del texto. Sí, cuando olvido lo que leí dejo de comprender el texto y solo lo leo pero ya no comprendo. Entonces hago apuntes o trato de releer para no quedarme en blanco. Aunque si necesitamos saber si otra persona lo recuerda, podemos hacer preguntas como ¿se recuerda la información que se ha comprendido?
Y muchas veces es complicado de que recordar la información de un texto es absolutamente toda. Podemos recordar tal vez ideas, pero no siempre es fácil recordar todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Sí, sí me ha pasado y pierdo de vista puntos importantes. Y pues es interesante cómo tú y yo sabemos que en un texto pues ya no estamos comprendiendo lo que leemos o que nos estamos perdiendo, ¿no? Y pues así, pues como mencionamos, el lector puede autoevaluarse con un informe voluntario, pero pues no siempre le pueden hacer. Y pues esto que mencionamos es porque nosotros nos hemos autoevaluado, ¿no? O sea, llegamos a un punto en el que decimos que estoy comprendiendo, que entendí, que estoy leyendo, de qué habla tal texto, ¿no? Entonces, pues es importante que el lector pueda autoevaluarse para, pues, constantemente seguir mejorando la comprensión de textos. Y pues igual en el texto menciona algo a realizar un informe voluntario, pero pues no siempre a las personas pues les nace el realizarlo. Pero pues es bueno autoevaluarse para saber qué tanto estamos comprendiendo. De hecho, es bueno hacer introspección para saber qué puede servir. Exacto, es bueno saber que nos puede ayudar a evaluarnos a nosotros mismos y a los demás, pues la vez la conversión del texto, ¿no? Igual no sé si te ha pasado que de repente como que notas que una persona se queda leyendo el mismo párrafo u una oración de que constantemente, de que como que de ahí no pasa, ¿no? Y como que la información como que no carbura, como que no la comprenden y no son capaces de interpretarlo o comprenderla. Entonces la forma en que transformamos la información en ideas, argumentos o posiblemente puntos de vista, pues es importante porque nos da a entender que estamos procesando la información, no solamente leemos, sino que estamos comprendiendo y analizando lo que leemos. Claro, porque no se trata de leer y memorizar, sino de entender, analizar sin la necesidad de organizar la información igual que el texto. Relacionar la información con lo que ya sabemos. En ocasiones se requiere que el lector se cuestione qué ha aprendido, así como en la forma en que le da solución cuando no lo entiende. Y efectivamente, ¿no? Cuando pues nosotros analizamos o alguien, o el lector puede analizar cómo resuelve cuando no entiende o se traba en un texto, pues obviamente facilita mucho más el comprender y el autoevaluarse cómo mejorar la comprensión de un texto, ¿no? Pues esto hace mucho más sencillo pues tener un avance y pues constantemente tener mejora en la comprensión de los textos. De hecho, las propuestas que hace Spiro en 1980 son la selección del esquema, mantenimiento del esquema y perfeccionamiento. Así que no solo lo leamos, sino que organicemos y mantengamos la información. Claro que sí, autoevaluarse y ser capaces de pues aceptar cuando tenemos dificultades o de aceptar que nos ayuda a comprender mejor un texto, pues nos beneficia mucho porque pues nos ayuda a mejorar constantemente. Y claro, que al evaluar nosotros al lector, más si es un niño, debemos mantenerlo interesante para tener un progreso considerable. Claro, ¿y tú qué aspectos crees que debo tomar en cuenta cuando el lector no está comprendiendo a las lectoras? Yo creo que cuando no entienden y siguen leyendo porque pierden el hilo del tema, probablemente sea mejor leerlo una y otra vez, incluso buscar en otras fuentes información o tratar de explicarlo con palabras propias. Y claro, yo hay que saber cuándo debemos aplicarlas, ¿no? Pues porque no todas las personas son iguales, no todos los alumnos o lectores son iguales, ¿no? Entonces, pues hay que saber cuándo podemos aplicar cada evaluación. Aunque, ¿qué crees que sea más importante? ¿Leer y entender bien el tema o leer y medio entender para ahorrar tiempo? Sí, depende del tipo que evaluación realicemos, pues nos puede tomar cierta cantidad considerable de tiempo, ¿no? Igual pues saber adaptarnos a la persona que estamos evaluando, pues depende de su edad, ¿no? No podemos hacer preguntas, un montón de preguntas porque lo vamos a aburrir, tampoco preguntas muy complejas, ¿no? Pues hay que saber adaptarnos, pues tampoco para aburrirlos. Sigue siendo algo complejo todo el proceso de comprender textos y aún más evaluarlos. ¿Nos podrías dar una forma de realizar preguntas para la evaluación? Claro, y al momento de realizar preguntas de evaluación puede ser útil usar opciones múltiples, cuidando que cuando nos arroje información, usar respuestas atractivas.
Por supuesto, de igual forma, nuestras preguntas deben revelarnos la mayor cantidad posible de información, así como datos valiosos. Bueno, pues yo quisiera aportar que en un apartado del texto menciona que Benesky en 1974 mantiene que las técnicas de medición de la comprensión debían estar incluidas en materiales de currículo. Y bueno, supongo que debemos estar de acuerdo de cómo un niño aprende y debemos estar en más sintonía. O sea, debemos estar en la misma página, entender lo que estamos haciendo y por qué. Y pues para ir concluyendo con el podcast, ¿tú crees que debemos incluir muchas preguntas en nuestra evaluación o depende del sujeto? Yo creo que a mayor número de preguntas conseguimos más información y así más correlación, pero podríamos abrumar al lector y usar mucho tiempo. Eso sí, supongo que tenemos que tener cuidado y pues al evaluar, ¿no? Porque cualquier despiste y pues quién sabe qué puede dar resultado. Claro, también los textos deben ser lo suficientemente completos para que puedan incluir macroestructuras y que sean comprensibles. Eso sí, el profesor debe ser comprensible y paciente, así como muy observador, conocer los límites, pero así conocer las capacidades también de la evaluación. Bueno, y con eso cerraría yo mi participación en este podcast y gracias por escuchar. Bueno, esto es todo, y sin nada más que decir, gracias por escuchar hasta el final.